La carta llegó antes del amanecer. Sin sello. Sin firma. Solo 4 palabras sobre papel sin marcar, escritas con una mano tan firme que la tinta casi perforó la hoja. Él ya no sirve. El mensajero que la entregó nunca fue visto de nuevo. En algún lugar más profundo del palacio, detrás de puertas que solo se abrían desde adentro, una mujer miraba una vela consumirse. No había dormido. No necesitaba hacerlo. Y cuando el sol tocó los minaretes de Topkapi esa mañana, el gran visir, el segundo hombre más poderoso del Imperio Otomano, tenía las horas contadas. Nadie lo sabía todavía. Ella sí. Y eso era suficiente. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia que te contaron. No es el romance del sultán que amó a una esclava. Esa es la versión cómoda. La versión que sobrevivió porque los hombres que la escribieron tenían razones concretas para ocultar lo que pasaba en las sombras. Hoy vamos a ir a esas sombras. 3 mujeres. Sin ejércitos. Sin títulos oficiales. Sin ningún poder que el mundo exterior reconociera. Y sin embargo, las 3 movieron los hilos del Imperio Otomano durante décadas. Cada una tenía algo que perder. Algo que las aterraba más que la muerte. Y cada una cruzó una línea diferente para protegerlo. Esto es lo que nadie te contó sobre ellas. Siglo XVI. El Imperio Otomano en su momento más alto. Suleimán el Magnífico gobierna desde Estambul con una mano que aplasta a Europa por el oeste y mantiene en jaque a Persia por el este. Sus ejércitos sitian Viena. Sus barcos dominan el Mediterráneo. Afuera, es el Gran Turco. El terror de las naciones. Pero dentro de los muros de Topkapi, el poder nunca fue solo del sultán. El harén imperial no era lo que la imaginación popular construyó, un lugar de lujo pasivo, de mujeres esperando ser elegidas. Era un estado dentro del estado. Con su propia jerarquía, sus propias alianzas, sus propias guerras. Y las mujeres que vivían ahí entendían algo que los generales tardaron décadas en aprender: el hombre que controla el ejército controla el presente. La mujer que controla al hombre controla el futuro. 3 mujeres lo entendieron mejor que nadie. La primera se llamaba Hürrem Sultán. Y su historia empieza con una decisión tan fría, tan calculada, que 400 años después todavía incomoda. Hürrem Sultán tenía una regla que nunca articuló en voz alta pero que gobernó cada uno de sus movimientos: si Ibrahim Pasha seguía vivo, ella perdería. Así de simple. Así de definitivo. Ibrahim llevaba 13 años como gran visir. El hombre más cercano a Suleimán, no solo en política, sino en afecto genuino. Habían crecido juntos. El sultán lo llamaba hermano, y no era protocolo. Era amor real, del tipo que hace vulnerables incluso a los reyes. Y mientras ese hombre viviera, ninguna carta de Hürrem, ninguna noche susurrada al oído del sultán, ninguna maniobra desde el harén podría competir con lo que Ibrahim tenía: acceso directo, incondicional, permanente al corazón de Suleimán. Así que Hürrem tomó una decisión. No fue un arrebato. Fue una campaña de meses. Insinuaciones precisas sobre la lealtad de Ibrahim. Rumores que llegaban a los oídos correctos. Y aquí el detalle que lo cambia todo: Ibrahim había cometido un error que en el vocabulario otomano no tenía perdón. Se había llamado a sí mismo Serasker Sultán, añadiendo el título de sultán a su propio nombre, un título reservado exclusivamente para la familia imperial. Era, en efecto, una traición implícita. Hürrem no inventó ese error. Ibrahim lo cometió solo. Ella solo se aseguró de que Suleimán no lo olvidara. La noche del 15 de marzo de 1536, Ibrahim Pasha cenó con el sultán. Una cena normal. Esa noche durmió en los aposentos del palacio, como docenas de veces antes.
Amaneció estrangulado. Sus bienes confiscados. Su familia dispersada. Y el puesto de gran visir ocupado por un hombre que le debía todo a Hurrem Sultán. Suleimán lloró a su mejor amigo. El dolor fue real. Pero él había firmado la orden. Y ella había escrito la carta. 13 años de amistad. Muerto antes del amanecer. Y nadie fue procesado. Pero eliminar a Ibrahim no fue el final de nada. Fue el comienzo. Porque Hurrem no se detuvo ahí. Hizo algo que ninguna mujer en la historia del imperio había hecho, convenció a Suleimán de casarse con ella. Formalmente. Con testigos. Con todos los rituales del matrimonio islámico pronunciados en voz alta. El primer sultán otomano en casarse con una concubina en más de 200 años. El escándalo fue inmediato. Los embajadores europeos lo describieron en sus despachos como si algo fundamental en el orden del mundo acabara de romperse. No estaban equivocados. Hurrem acababa de inaugurar algo que los historiadores llamarían el Khan Saltanat, el sultanato de las mujeres, un periodo en que las mujeres del harén gobernaron el imperio desde las sombras con una eficacia que los hombres con títulos nunca igualaron. Ella fue la arquitecta. Construyó cada piedra sobre la tumba de Ibrahim Pasha. Y creyó, por un momento, que lo había calculado todo. Lo que no calculó es lo que sigue. Mientras Hurrem ascendía, otra mujer dentro del mismo palacio veía su mundo desmoronarse pieza por pieza. Mahidevran Sultán no conspiró a gran escala. No tejió redes de espías. No escribió cartas que movieron imperios. Y eso fue su condena. Mahidevran era la favorecida de Suleimán antes de que Hurrem llegara. La madre de Mustafa, el príncipe heredero que el ejército adoraba, el más talentoso de todos los hijos del sultán. Había pasado más de una década al lado del sultán convencida de algo que el sistema mismo le había prometido, que cuando llegara el momento, su hijo sería el sultán, y ella gobernaría junto a él. Su apuesta era todo. Si Mustafa llegaba al trono, ella ganaba. Si no llegaba, no tenía nada. El sistema empezó a traicionarla en silencio. Las visitas del sultán se espaciaron. Sus asignaciones económicas se redujeron sin explicación. Sus sirvientas de confianza desaparecieron, reemplazadas por rostros que le eran desconocidos. Nadie le dijo nada oficialmente. No había que hacerlo. El embajador veneciano Pietro Bragadin registró en 1526 una escena que los libros de historia suelen pasar rápido. Mahidevran atacó físicamente a Hurrem en los aposentos del harén. La golpeó. La arañó. Le arrancó cabello. Cuando Suleimán fue informado, Mahidevran no se disculpó. Lo miró a los ojos y dijo que ella era la favorita legítima y que tenía derecho a defender su posición. Suleimán dio media vuelta y fue a ver a Hurrem. En ese momento, algo en Mahidevran se cerró para siempre. Pero Mustafa creció notable. El ejército lo seguía con lealtad real. Los cronistas lo describían como exactamente el tipo de gobernante que el imperio necesitaba, inteligente, justo, respetado. Demasiado bueno. Demasiado querido. Eso lo convirtió en una amenaza para los hijos de Hurrem. Y las amenazas en Topkapi no sobrevivían mucho tiempo. En 1553, durante una campaña militar en Persia, nadie probó oficialmente quién, le hizo llegar a Suleimán una serie de cartas atribuidas a Mustafa. Las cartas describían una conspiración del príncipe para tomar el trono antes de la muerte natural de su padre. Era exactamente la acusación que un sultán no podía ignorar. Suleimán ordenó que su hijo se presentara ante él. Y aquí está lo que separa a Mustafa de casi todos en esta historia, fue sin guardia propia. Sin aliados armados. Fue con la fe de un hijo que cree que la verdad es suficiente para defenderse.
Cuando entró a la tienda del sultán, los guardias ya lo esperaban adentro. Lo estrangularon con el cordón de seda reservado para la ejecución de la familia imperial. El método que no derrama sangre porque la sangre real no puede manchar la tierra. Tenía 38 años. Mahidevran recibió el cuerpo de su hijo. Y después vivió 12 años más en pobreza deliberada. Nadie en la corte le enviaba dinero ni apoyo, porque hacerlo significaba ponerse del lado equivocado de una guerra que ya había terminado. Suleimán no la visitó nunca más. Pero esto no es el final de la historia de Mahidevran. Es el final de la promesa que el sistema le hizo. Y lo que ese quiebre desató, lo que ocurrió décadas después cuando el mismo patrón se repitió en otra mujer, es lo que nadie vio venir. Para entender lo que sigue, hay que entender una sola cosa sobre el palacio otomano. El poder de las mujeres del harén no dependía del afecto del sultán. Dependía del miedo. Miedo a quedarse sin protección cuando el sultán muriera. Miedo al hijo de otra mujer en el trono. Miedo a que todo lo que construiste durante décadas desapareciera de un día para otro porque elegiste al bando que perdió. Y ese miedo produjo algo que el sistema llamó Cafes, la jaula. A partir del siglo XVI, los príncipes que no heredaban el trono fueron confinados en secciones del palacio para eliminar el riesgo de rebeliones. La solución funcionó. Pero creó otro problema: sultanes que llegaban al trono después de décadas de encierro, sin educación política real, psicológicamente fracturados, incapaces de gobernar. Ese vacío lo llenaban sus madres. Y una mujer lo entendió mejor que ninguna otra. Kösem Sultán llegó al palacio alrededor de 1605. Tenía 13 o 14 años. Era griega. Su nombre de origen era probablemente Anastasia. Los registros son imprecisos, como siempre cuando se trata de mujeres en ese contexto. Lo que los registros sí son claros es lo que vino después. Fue la favorecida del sultán Ahmedi. Le dio 3 hijos que llegarían al trono. Cuando Ahmed murió joven, Kösem tenía quizás 24 años. Y ya había entendido algo que Hürrem tardó años en comprender: el poder informal dura lo que dura el sultán que te protege. Para sobrevivir más allá de él, necesitas algo más sólido. Necesitas ser indispensable para el sistema. Y eso fue exactamente lo que construyó. Para 1641, el embajador veneciano Alvise Contarini escribió en su despacho oficial que Kösem Sultán era quien realmente gobernaba el Imperio Otomano. No como metáfora. Como hecho administrativo verificable. El sultán en ese momento era Ibrahim, y su propio hijo. Ibrahim había pasado 22 años encerrado en la Cafes antes de heredar el trono. 22 años sin tomar una sola decisión con consecuencias reales. Cuando salió, no estaba preparado para nada de lo que el cargo exigía. Kösem gobernó por él. Durante años. Y entonces tomó la decisión que ninguna madre debería tener que tomar. En 1648, ordenó la deposición de su propio hijo. Ibrahim fue destronado con el consentimiento explícito de su madre. Registrado. Sellado. Irrevocable. Cuando los jenízaros preguntaron qué debía hacerse con el sultán depuesto, Kösem no respondió. Su silencio fue la respuesta. Ibrahim fue estrangulado 18 días después. El trono pasó a Mehmed IV, su nieto. 7 años de edad. Y Kösem Sultán, como regente, fue más poderosa que en cualquier otro momento de su vida. Pero había un cálculo que no hizo bien. La madre de Mehmed IV se llamaba Turan Sultán. Tenía alrededor de 20 años. Había crecido dentro del palacio viendo a Kösem operar. Había aprendido, sin que nadie se lo enseñara explícitamente, exactamente cómo funciona el poder cuando no puede nombrarse en voz alta. 2 mujeres. El mismo palacio. Un solo trono. Y Kösem, por primera vez en 4 décadas,
había subestimado a alguien. El 2 de septiembre de 1651. Qasem Sultán tiene aproximadamente 60 años. Ha gobernado efectivamente durante casi 4 décadas. Ha sobrevivido a 3 sultanes. Ha firmado órdenes de ejecución, ha manejado crisis militares, ha recibido embajadores de potencias extranjeras. Esa noche, alguien dentro del palacio la traicionó. Alguien le informó a Turán que Qasem ya había tomado la decisión de reemplazar a Mehmed IV por otro nieto más manejable. Era la misma lógica. El mismo movimiento. El que Qasem había ejecutado para destituir a su propio hijo. La alumna lo reconoció. Y actuó primero. Los hombres enviados por Turán encontraron a Qasem esa noche escondida en un armario del harén, oculta entre ropa de cama, escuchando pasos acercarse por el corredor de mármol. La arrastraron hacia afuera. La estrangularon con el mismo cordón de seda que ella había autorizado usar tantas veces. La misma muerte. El mismo método. El mismo silencio de alguien con poder que decide no intervenir. Pero lo que los archivos revelaron después es lo que nadie esperaba. En los registros del periodo final de su regencia, los historiadores encontraron algo que no encajaba con la imagen de la gobernante despiadada. Qasem había estado usando recursos personales para pagar las deudas del ejército cuando el tesoro imperial estaba vacío. Había firmado documentos de liberación para esclavas del harén. Había fundado una institución caritativa que distribuyó alimentos a los pobres de Estambul durante décadas después de su muerte. La mujer que ordenó la ejecución de su propio hijo también pagó para que los hambrientos comieran. Las dos cosas son verdad. Al mismo tiempo. Sin cancelarse. Y esa contradicción es exactamente lo que hace que esta historia sea imposible de resolver cómodamente. Qasem Sultán no era una villana de una sola pieza. Era lo que el sistema hizo con una niña griega de 13 años que aprendió, demasiado joven y demasiado rápido, que en Topkapi la única diferencia entre sobrevivir y desaparecer era que tú actuaras antes de que alguien actuara contra ti. ¿Qué quedó después de todo esto? La narrativa conveniente sería culpar a estas mujeres del declive del imperio. Fue la versión que los cronistas conservadores de la época adoptaron de inmediato. Pero los historiadores modernos son más precisos. El declive otomano fue un proceso de siglos con causas económicas, militares y geopolíticas que ningún harén causó ni podría haber evitado. Lo que el sultanato de las mujeres sí produjo fue 50 años de continuidad en un sistema que sin esa guía habría sido manejado por sultanes rotos, inexpertos, incapaces. Las mujeres que lo gobernaron lo hicieron con brutalidad frecuente. Pero lo manejaron. Y el imperio sobrevivió 200 años más. Turán Sultán, la única de esta historia que murió en el palacio rodeada de sus propias mujeres de confianza, construyó la mezquita Yeni en Estambul, esa estructura frente al Bósforo que recibe hoy millones de visitantes que no saben el nombre de la mujer que la mandó construir. Mahidevran fue enterrada junto a Mustafa. Fue la única petición que le concedieron. Selim II, hijo de Hurrem, ordenó que construyeran un mausoleo decente sobre su tumba. Eso fue todo lo que recibió. Hurrem murió en 1558, antes que Suleiman. Él la sobrevivió 8 años y fue enterrado a su lado. 8 años juntos en la misma piedra, en el mismo silencio, en la inmovilidad que en vida ninguno de los dos supo sostener por mucho tiempo. ¿Recuerdas la carta del principio? Las 4 palabras sin firma. Él ya no sirve. Esa carta no la escribió ningún general. Ningún visir. Ningún hombre con título en ningún registro del Estado. La escribió una mujer que no existía en ningún documento oficial. Y el hombre más poderoso del imperio murió antes del amanecer siguiente. Sin nombre en la orden. Sin firma en el papel. Sin reconocimiento en ningún archivo. Eso era el poder real en Topkapi. 3 mujeres que no podían tener poder declarado,
así que tenían influencia. Que no podían dar órdenes directas, así que escribían cartas. Que no podían liderar ejércitos, así que movían a los hombres que los lideraban. Y lo que construyeron, sin título, sin nombre, sin reconocimiento formal, sostuvo al imperio más grande del mundo conocido durante medio siglo. Hurrem lo entendió desde el principio: si Ibrahim vivía, ella perdía. Todo o nada. Mahidevran apostó todo a su hijo y el sistema le quitó exactamente eso. Qosem sobrevivió a 3 sultanes gobernando desde las sombras, hasta que encontró a alguien que había aprendido sus mismas reglas mejor que ella. Las 3 perdieron algo que no tenía reemplazo. Las 3 siguieron de pie hasta que no pudieron. Y la pregunta que no tiene respuesta cómoda, la que se queda después de que termina el video, es esta. ¿El poder que no puede decir su nombre sigue siendo poder? ¿O es solo supervivencia disfrazada? 400 años después, no lo hemos resuelto. No en los palacios. No en las corporaciones. No en las familias. No en ningún sistema construido para funcionar con el trabajo de alguien a quien no se le reconoce ese trabajo. La historia de Hurrem, Mahidevran y Qosem no es historia antigua. Es un espejo. Y lo que ves en él depende de desde dónde lo estés mirando. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no fue una historia de palacio. ¿Qué te sorprendió más? Hurrem, que construyó un sistema nuevo sobre las ruinas del anterior. Qosem, que alimentó a los pobres con la misma mano que firmó la muerte de su hijo. ¿O Mahidevran, la que no hizo nada extraordinario y pagó el precio más alto? Déjalo en los comentarios. Hay otro video que continúa exactamente donde esto termina. La historia de lo que pasó cuando el imperio intentó revertir lo que estas mujeres construyeron. Y lo que ocurrió cuando lo intentaron. Es, si acaso, más oscura que esta. Te espero ahí.